Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a hablar ahorita a continuación acerca de la anatomía y función de los principales componentes del motor a gasolina. Este es un análisis basado en el ciclo de combustión, pero lo vamos a aterrizar específicamente al motor de BMW, el famoso N55, que hace parte pues de varios vehículos de la serie F, la F25, hablando de la X3, por ejemplo, en el 35i. Y ese motor a su vez es el papá del famoso B58. ¿Listo? ¿Qué características tiene este motor? Bueno, arrancamos mencionando que es un motor de 6 cilindros. En línea es 3.0, turboalimentado con inyección directa. Tiene también Valvetronic y doble vanos. Su diseño combina eficiencia, potencia y tecnologías avanzadas para optimizar cada fase del ciclo de combustión. Y hablando acerca del ciclo de combustión, entonces miremos cuáles son esas famosas, entonces, cuatro fases que se van desarrollando dentro del mismo. ¿Listo? Como sabemos, estamos hablando de la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Dentro de la admisión, el pistón desciende, la válvula de admisión se abre y permite la entrada de aire, mezcla aire combustible de inyección directa en este N55. Luego sigue la compresión, el pistón asciende, ambas válvulas están cerradas y se comprime la mezcla, aumentando presión y temperatura. Luego tenemos la combustión, que es cuando la bujía se enciende, la mezcla comprimida, enciende la mezcla comprimida, la expansión de los gases empuja el pistón hacia abajo generando el trabajo y finalmente en el escape el pistón asciende, la válvula de escape se abre y los gases quemados salen del cilindro. El cigüeñal convierte el movimiento lineal del pistón en movimiento rotativo y a su vez es el árbol de levas el que va siendo el director de orquesta para que se vayan dando este famoso ciclo de combustión. Eso en cuanto al ciclo de combustión de 4 tiempos. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes y la función de cada uno? Por supuesto, empezamos hablando de la culata. Cabeza de cilindros también se denomina. Esta como tal está fabricada en aluminio con cámaras de combustión compactas con alta eficiencia térmica. Integra guías y asientos de válvulas, bujías, conductos de admisión de escapes, galerías de refrigeración. Su diseño condiciona la relación de compresión. Estamos hablando de un 10.2 a 1 en el N55, que es el que estamos aterrizando todos esos conceptos y el flujo de aire. Tenemos también las válvulas. Dentro de las válvulas, pues tenemos admisión, escape. Dentro de admisión, mayor diámetro para maximizar el flujo. En escape, fabricadas en acero resistente a altas temperaturas. Sellan la cámara de combustión y controlan el flujo de mezcla y gases. Y su correcto cierre asegura compresión óptima y evita pérdidas de potencia. El árbol de levas, ¿qué va a hacer? Bueno, este se va a encargar de controlar la apertura y cierre de las válvulas según el perfil de la leva, lo que estábamos hablando ahorita. En el N55 actúa juntamente con el sistema Vanos, ajuste variable, y Valvetronic, que es para la parte de levantamiento variable. Y tenemos también los pistones, fabricados en aleación de aluminio forjado con canales para refrigeración de aceite, reciben la fuerza de la combustión y la transmiten a la biela y los anillos aseguran sellado, control de aceite y transferencia de calor. Y finalmente, respecto a estos componentes o los más relevantes, tenemos por supuesto el cigüeñal, forjado en acero de alta resistencia, convierte el movimiento alterno del pistón en rotación y sus contrapesos equilibran las fuerzas de inercia del motor. Esto, repito, en cuanto a los componentes principales y su función. También visto el ciclo de combustión de 4 tiempos, es importante hablar del papel de cada componente, pero articulado en el ciclo. Mire que vimos los componentes, vimos el ciclo, ahora articulémoslos todos. ¿Qué vamos a tener aquí entonces en este punto 3? Los componentes y dentro del ciclo, es decir, admisión, compresión, combustión y escape, cómo se comporta cada uno de ellos. En la culata o con respecto a la culata, ¿qué vamos a tener? A nivel de admisión, permite flujo de aire para los conductos de admisión. A nivel de compresión, sella la cámara de combustión junto con las válvulas. A nivel de combustión, resiste altas presiones y temperaturas, transmitiendo calor y sistemas de refrigeración.
Y respecto al escape, guía la salida eficiente de los gases quemados. Esto respecto a la culata, repito. Ahora bien, con relación a las válvulas que tenemos, con respecto a la admisión, válvula admisión abierta. En compresión, ambas válvulas cerradas para mantener compresión. En combustión, tenemos que mantener el sellado para soportar la presión de explosión. Y en escape, la válvula de escape está abierta. El árbol de levas. Respecto a la admisión, la leva de admisión acciona la válvula de admisión. Respecto a compresión, las levas permiten el cierre óptimo de ambas válvulas. Respecto a la combustión, sincroniza el momento preciso de encendido con el PMS. Y con respecto al escape, la leva de escape abre la válvula en el momento oportuno. En los pistones que tenemos, con relación a los pistones, cuando se hace la admisión, se desplazan hacia abajo, generando ese vacío. Cuando está en compresión, asciende comprimiendo la mezcla. En combustión recibe la fuerza de expansión y desciende. Y finalmente en escape asciende expulsando los gases residuales. Y el cigüeñal finalmente con respecto al papel de cada componente en el ciclo. En la admisión convierte el descenso del pistón en rotación, que es cuando lo lleva y se convierte en la rotación. Compresión almacena energía cinética. En combustión entrega trabajo útil al sistema de transmisión. Y en escape mantiene la inercia para continuidad del ciclo. ¿Listo? Entonces en este punto 3 vimos cómo se van articulando cada uno de estos componentes dentro del ciclo. Ahora bien, hay unos sistemas de calibración y accionamiento de las válvulas que es importante considerar, que es importante tener presente. Primero empezamos hablando de los propulsores hidráulicos. Aquí entonces vamos a tener su estructura y sus componentes, todo parte de un émbolo, hay un cuerpo, luego dentro hay un resorte y hay una válvula de check. ¿Listo? Con respecto, decimos a este N55, decimos que utiliza propulsores hidráulicos para mantener el juego cero entre la leva y la válvula. Compensan el desgaste térmico y mecánico, mantienen el contacto constante para evitar ruidos y pérdida de rendimiento y son alimentados por la presión de aceite del motor. Su funcionamiento, ¿cómo se da? Bueno, la presión de aceite llena la cámara, el émbolo, que aquí lo vemos, se enciende o se expande eliminando el juego y la válvula check evita el retroceso del aceite manteniendo la calibración. El vanos, que también es muy importante, ajuste variable del árbol de levas. El sistema vanos ajusta el avance o retraso del árbol de levas de admisión y escape según las condiciones de operación. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, mejorar el torque a bajas revoluciones, aumentar la potencia a altas revoluciones y reducir emisiones y consumo. También tenemos el valvetrónico, el levantamiento variable de las válvulas. En su estructura vemos que hay un motor eléctrico, hay un reductor de tornillos sin fin, hay un eje céntrico, una palanca intermedia, un brazo de rodillo y una válvula. El valvetronic controla la altura de levantamiento de las válvulas de admisión sin necesidad de mariposa de aceleración. Nos da un control continuo desde 0.2 milímetros hasta 9.7 milímetros, medidas aproximadas, mayor eficiencia volumétrica, respuesta inmediata al acelerador y menor consumo de emisiones. En el N55 combina Valvetronic en admisión con mariposa en el escape para control de carga bajo condiciones específicas. Hay unos escenarios en los que se articulan los dos. Y en el comando electrónico de válvulas, en la parte de innovación, son tecnologías emergentes como el comando electrónico de válvulas, el TVVA, totalmente variable valve actuation, permite un control independiente y preciso de cada válvula. Ahí entonces vamos a tener actuadores electromagnéticos o electrohidráulicos, mayor precisión y flexibilidad y estrategias avanzadas para desactivación de cilindros y frenos de motor. Aquí vemos una comparación entonces de cada uno de ellos, los que acabamos de hablar, el árbol de levas, el vanos, el valvetronic y el comando electrónico, con respecto a sus características en precisión de control, eficiencia y complejidad, todos muy completos y todos permiten que se vaya esta articulación de manera correcta. Otro punto importante dentro de la anatomía de este motor son las especificaciones claves.
del N55. Aquí que tenemos entonces el cilindraje, ya lo mencionamos, son 6 en línea de 24 válvulas, un cilindraje de 2.979 centímetros cúbicos, relación de compresión 10.2 a 1. La potencia, según la versión, estamos hablando entre 225 y 340. Tiene una alta capacidad para hacer el stage, para hacer el afinamiento en stage 1, 2 y 3. Por eso damos esa relación de potencia que podemos obtener. Torque máximo entre 400 y 450. Inyección directa de alta presión hasta 200 bar. Turbo scroll de 1 o 2 etapas, sistema Valvetronic para admisión, vanos doble, propulsores hidráulicos, gestión electrónica DME Bosch y combustible gasolina 95. Importante para el desempeño, la sincronización precisa de válvulas garantiza llenado eficiente y potencia máxima. La compresión adecuada y sellado perfecto evitan pérdidas de energía. La reducción de fricción y control electrónico optimizan consumo y emisiones. Y la gestión térmica de la culata, pistones y válvulas asegura durabilidad y confianza. El equilibrio entre estructura mecánica y control electrónico hace el N55 motor potente, eficiente y confiable. Ahora bien, las fuentes para tener esta información, pues por supuesto del BMW Group, el N55, el material de entrenamiento del N55, del TIS, del Technical Information System, Repair and Service Manuals, de Bosch Gasoline Direct Injection Systems, un Technical Handbook, otros componentes de ingeniería y también los white paper. ¿Listo? Entonces, en resumen, cada componente del motor del N55 cumple una función crítica dentro del ciclo de combustión. Su diseño avanzado y la integración de sistemas como Valvetronic y vanos permiten un rendimiento superior con eficiencia y bajas emisiones. Mantenimiento clave, un aceite de calidad, el on life, mantener la presión del aceite y seguir los intervalos de servicios recomendados por el fabricante. Entonces, esto es lo que queríamos mencionar, queríamos compartir con relación a la anatomía y la descripción de los principales componentes del motor gasolina aterrizado al motor BMW N55. Muchas gracias por su amable atención.